Hoy les voy a hablar sobre el caso clínico del niño con diarrea crónica y desnutrición. Eh, los integrantes de este grupo es Dilibero Muñoz Suárez, Lisbeth Limón Muñoz, José Magallanes Camposano y Miguel Rodríguez Malavé. Y obviamente, en este caso, mi persona, Rafaela González. Los objetivos del aprendizaje es aplicar los conocimientos de bioquímica a la digestión y absorción de nutrientes del niño. Comprender los mecanismos de la diarrea crónica y la desnutrición, relacionar los resultados de los análisis clínicos con el diagnóstico de enfermedades gastrointestinales en niños, desarrollar habilidades para la interpretación de datos y la resolución de problemas. En este caso, el niño con diarrea crónica y desnutrición. Les voy a dar detalles del caso. Un niño de 2 años es llevado a consulta pediátrica debido a la diarrea crónica, pérdida de peso y retraso en el crecimiento. Los padres resaltan que a pesar de una buena ingesta alimentaria, el niño sigue presentando heces blandas y muy frecuentes. Los resultados de los análisis de sangre revelan los siguientes valores: anemia, hipoalbuminemia, esterotorrea. La anemia presenta la disminución de los glóbulos rojos y hemoglobina. En la hipoalbuminemia, niveles bajos de albumina sérica. Y en el estetorrea presenta, es la presencia de grasas en las heces. A continuación, se presentará un video donde nosotros, en este caso, mis compañeros, hacen una entrevista a un personal del área de salud, quien nos ayuda, en este caso, a darnos un poco más de información y les hacemos 8 preguntas. Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Fran Muñoz, médico general, y le vamos a generar unas preguntas acerca del caso clínico del niño con diarrea y desnutrición. Buenas tardes, doctor, otra vez. Buenas tardes. Voy a generarle unas preguntas para saber su respuesta. Adelante. ¿Cuáles son los pasos básicos para encontrar la causa de la diarrea que dura mucho tiempo en un niño con desnutrición? Antes que nada, buenas tardes, ¿no? Le comento. Con cuadros de diarrea crónica, los procesos se deben diagnosticar primero con la observación, signos clínicos, ¿sí? Síntomas y signos característicos que me indican el proceso de diarrea crónica. Una diarrea crónica siempre tiene que tener una duración mayor a 2 semanas. Tiene que ser un proceso que generalmente indica deshidratación y procesos que pueden englobar demasiadas enfermedades, ¿sí? Los pasos básicos serían describir primero el tipo de diarrea, color, forma, indicativos extras como por ejemplo parásitos en las heces o componentes que me indiquen la calidad o tipo de diarrea, ¿sí? La diarrea crónica tiene muchísimas causas tan sencillas como parasitosis, ¿sí? Y causas complicadas como síndromes de mala absorción, problemas con uso excesivo de antibióticos o incluso trastornos funcionales, enfermedades alérgicas o enfermedades inflamatorias, ¿sí? La siguiente pregunta sería: ¿qué signos y pruebas ayudan a saber qué tan grave está la desnutrición de un niño que tiene diarrea crónica? Para saber qué tan grave es este proceso, primero se tiene que verificar signos facilitos, signos sencillos, signos de pliegue, que es cuando la piel se arruga de manera inapropiada en niños pequeños, ojos hundidos, boca seca, ¿sí? Que son signos pequeños que se notan a simple vista. Y otros procesos como procesos de medidas antropométricas que nos van a indicar la talla y la estatura del niño, ¿sí? En un caso característico, hay niños que tienen una buena talla y un bajo peso, significa que esa diarrea no lleva tanto tiempo. Si un niño tiene baja talla y bajo peso, me indica que el proceso lleva un tiempo mucho mayor. Lo que usted dice
superficie de la piel, pues, he escuchado, bueno, que cuando los niños le tocan, se sabe ver en la piel cuando hay deshidratación. Exactamente, se llama signo de pliegue, ¿sí? Nos indica procesos de deshidratación severo, ¿sí? Continuando con las preguntas, es ¿cómo se debe alimentar a un niño con diarrea que no mejora y está perdiendo peso? Bien, te comento. Lo primero que se debe realizar realmente es conocer el diagnóstico estricto de por qué es generada la diarrea crónica. Dependiendo de eso, nosotros podemos realizar un mejor tratamiento. Ejemplo, si es una diarrea por un síndrome de mala absorción, se quitan los alimentos que generen la mala absorción. Si es un síndrome inflamatorio, se quitan algunos alimentos. Si es intolerancia alérgica, como una intolerancia al gluten que genera diarrea crónica, sacamos los alimentos que contengan gluten. Sin embargo, hay una dieta estricta que se debe llevar en pacientes que tienen diarrea crónica, ¿sí? Primero se debe disminuir las grasas, aumentar la fibra y dieta rica en líquidos. Aparte de eso, se debe dar un consumo un poquito más elevado de lo que van a ser carbohidratos, como el arroz blanco, manzana cocida, plátano, lo que va a ser zanahoria, ¿sí? Esos alimentos se deben mantener en mayor cantidad porque lo que queremos formar es un bolo fecal, ¿sí? Si el paciente empieza a comer alimentos, por el contrario, alimentos que pueden empeorar la diarrea como papaya, pitahaya, alimentos ricos en grasa o de difícil absorción, va a empeorar el proceso diarreico, ¿sí? Entonces, en general, se aumentan carbohidratos saludables, obviamente, sin componentes grasos y generalmente ricos en fibra, manzana, plátano, papa, yuca, verde, ¿sí? En general, la zanahoria es un muy buen medicamento también antidiarreico. Se utilizan papillas de zanahoria para disminuir el proceso diarreico y mejorar la absorción de alimentos. ¿Cuándo es necesario enviar al niño a un especialista para hacer estudios más detallados como una endoscopía? Bien, generalmente se realizan estudios más detallados o enviarlo con un especialista cuando no encuentras el diagnóstico específico, ¿sí? Ya descartaste intolerancias alimentarias, descartaste procesos infecciosos, parasitarios y no encuentras una causa aparente, ¿sí? Ahí se lo envían con un especialista. El uso de la endoscopía más que nada es para diagnosticar daños estructurales, pero es bastante complejo que se realice en un proceso diarreico, ya que siempre un proceso diarreico responde a intestino delgado y grueso, que son partes como una endoscopía no se realizan de manera óptima, ¿sí? Casi siempre los estudios más característicos para un proceso diarreico son exámenes coproparasitarios, exámenes de citología fecal y de moco fecal, que son mucho más útiles para diagnosticar un proceso de diarrea crónica. Sin embargo, el criterio de enviar a un especialista depende del diagnóstico específico que tenga esa diarrea crónica y de la respuesta al tratamiento que tenga el paciente con diarrea crónica. Hay pacientes que responden de manera fácil a procesos que a veces son un poco complejos, pero con el buen criterio se desarrollan bien. Y hay pacientes que, a pesar de que se dé un buen tratamiento, tienen una mejoría parcial o incompleta. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cuidados y controles se deben hacer de que un niño con diarrea crónica empiece a mejorar para asegurarse de que crezca bien y no vuelva a enfermar? Bien, para empezar, el criterio después de una diarrea crónica es un seguimiento constante para que este proceso no se vuelva a repetir. Generalmente se piden controles mensuales para verificar que esta diarrea no se repita. ¿Qué otros cuidados se mejoran o se mantienen? Primero, limpieza general de la casa y del lugar de alimentación. Otros cuadros que empeoran las diarreas crónicas son diarreas agudas, causadas por toxina alimentaria. Entonces, un niño que recién está saliendo de una diarrea crónica tiene que tener alimentos saludables, agua limpia y potable, que no tenga contaminación. Para hacerlo mejorar de peso, se alimentan alimentos ricos en proteína, ¿sí? Y al haber una mejor absorción intestinal, la alimentación balanceada es más que suficiente. Muchas veces, a pesar de que se realice eso, se intenta con suplementos alimenticios y con sulfato de zinc, que ayuda a que las vellosidades del intestino se pongan más gruesas y aseguren una mejor absorción de nutrientes. Continuamos. ¿Qué papel juegan las infecciones intestinales en la diarrea crónica y cómo se pueden detectar y tratar en niños desnutridos? Bien, te comento. Las infecciones intestinales se podrían dividir en algunos causantes. El primero sería una infección viral, bastante común, ¿sí? Una gastroenteritis viral. También hay infecciones bacterianas, infecciones parasitarias. Generalmente las infecciones virales son de origen autolimitado, así que no se consideran crónicas.
Casi siempre infecciones crónicas que generen diarrea crónica, son causadas especialmente por parásitos como la giardia o la entomema histolítica en pacientes que están inmunocomprometidos. ¿Cómo se encuentran estas enfermedades o cómo se diagnostican? Con procesos como el coproparasitario, examen de citología y moco fecal, incluso hasta una biometría sanguínea nos puede ayudar a verificar si hay aumento de glóbulos blancos asociados a viremia o a bacteriemia. ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante revisar si el niño tiene alergia, intolerancia en la alimentación cuando presenta diarrea y no se lo quita? Es muy importante revisar este tipo de procesos porque en gran cantidad, un gran número de enfermedades que generan diarrea crónica son causadas por alergias o intolerancias alimentarias. ¿Sí? Uno de los más comunes es la intolerancia al gluten, que genera diarrea crónica, abdomen distendido, ¿sí? Y es bastante común como los procesos alérgicos respiratorios. Así como hay personas que estornudan cada vez que están ante un producto alérgico, hay personas que producen diarrea crónica cada vez que están en contacto con un componente alérgico alimentario. La diferencia es que el proceso alimentario es más difícil de demostrar o de reconocer cuál es el compromiso alérgico. ¿Sí? La mayoría de los niños pequeños no reconocen cuál es el medicamento o el alimento que los enferma, entonces es muy difícil la diferenciación. Es más un trabajo de observación del padre, verificar qué alimentos lo inflaman, generan gases o producción excesiva de diarrea. Otros procesos que también vienen acompañados de la intolerancia alimentaria son el síndrome de colon irritable o la colitis ulcerosa o el síndrome de Crohn, que también tienen como criterio estricto una dieta baja en algunos componentes para que no genere la diarrea crónica. ¿Sí? Bueno, ¿cómo afecta la diarrea crónica en el crecimiento y desarrollo del niño? Y mediante, ¿se puede tomar para evitar complicaciones a largo plazo? En general, un proceso de diarrea crónica es igual a un proceso de desnutrición severo. ¿Sí? Un proceso de diarrea crónica genera mala absorción intestinal. Una mala absorción intestinal es igual a una malnutrición. Los alimentos ingresan, pero el componente intestinal no está realizando la capacidad de absorción correcta. Por lo tanto, una diarrea crónica influye demasiado en el criterio de crecimiento y talla. La mitad de los pacientes que tienen un criterio de diarrea crónica son pacientes que con sus medidas antropométricas nos damos cuenta que hay una reducción grande del peso y de la talla. ¿Sí? Estos procesos deben ser, lo más importante es ser reconocidos el menor tiempo posible para un tratamiento rápido y efectivo. Entre menos tiempo pase el paciente con un proceso de diarrea crónica, menores efectos a largo plazo sobre el peso y sobre la talla. Una buena corrección es igual a el menor daño posible. Si no se corrige de manera óptima, es un niño que a largo plazo no va a tener un buen crecimiento y una talla. Ejemplo, en el cuerpo del infante hay periodos de crecimiento o picos altos de crecimiento. Los niños crecen súper rápido desde que nacen hasta los 2 años de vida. De ahí de los 5 a los 7, de los 10 a los 12 y así progresivamente. Si un bebé tiene diarrea crónica para uno de estos picos de crecimiento rápido, lo que va a pasar es que es un niño que no va a crecer. Va a tener un deterioro en la capacidad de absorción y no solo en el crecimiento y en la talla, sino que también va a haber una desmineralización, procesos de mal crecimiento de cabello, ¿sí? Caída de pestañas, dientes que no tienen la suficiente capacidad mineral y alteraciones morfológicas incluso. Entonces estos procesos, si no se corrigen, a largo plazo generan daño estructural, bajo peso, ¿sí? Y baja talla. Doctor, usted no me mencionó qué alergia pueden tener. Las alergias alimentarias son igual que los procesos respiratorios. Cada persona tiene un componente diferente. Hay personas que son alérgicos, como te mencioné, al gluten, otros son intolerantes a la lactosa, otros a la caseína, ¿sí? Hay personas que son alérgicos a componentes que son menos comunes de comer, como los mariscos. Eso es fácil de notar. Pero si es un componente que se encuentra en muchos alimentos, ejemplo el gluten, que se encuentra en harina, el pan, el fideo, ¿sí? Es muy difícil de reconocer porque no vas a saber cuál le genera el proceso diarreico. Vale, doctor, muchas gracias. Esas fueron todas las preguntas que le hicieron mis compañeros y estamos muy agradecidos por su valioso tiempo que le ha dedicado a nosotros. Listo, perfecto, muchas gracias.